Hola, buenas tardes a todos. En el video del día de hoy vamos a enseñar cómo recuperar información de un disco duro que se encuentra extraído de un PC. Básicamente para hacer esta función necesitamos de algunas herramientas básicas como lo son posiblemente unos cables de conexión vía USB a tipo SATA, que es el tipo de elemento de conexión que se maneja el día de hoy en un computador, o conectarlo directamente a la PC. Para ello necesitamos hacer dos cosas sencillitas. La primera es tratar de hacer contar con las herramientas que estoy sugiriendo en estos momentos, o en su efecto después realizar un apagado del PC. Iniciamos. Bueno, en primera instancia pues vamos a necesitar un cable de conexión vía USB a tipo SATA, el cual lo observamos aquí. El cable conector de vía SATA, el disco duro, que pues vamos a revisar que este es un disco duro que sufrió un golpe y el cual pues va a ser revisado para poder tener una recuperación de información, y el cable de corriente que nos va a facilitar hacer el proceso de conexión vía eléctrica del computador. Bueno, uno de los pasos que hay que hacer es hacer la conexión del cable de datos vía USB, en cual lo encontramos aquí. El de la corriente de la misma forma tiene que conectarse de tal manera que podamos contar con la corriente necesaria y contar con nuestro disco duro y la conexión vía USB. El proceso pues no es más complicado, pues hay que tomar en cuenta que muchas veces los cables no funcionan, pero este es un primer paso para poder recuperar la información que requerimos de nuestro disco duro. En estos momentos hicimos la conexión del disco duro vía USB conectado al computador con la corriente de tal manera que podamos tener una conexión. Pero si observamos claramente en el equipo, en el sistema, no nos reconoce el disco extraíble. Esto sucede porque muchas veces el cable está dañado o no, el disco duro presenta fallos. Y de ahí que tenemos que establecer cuál es el motivo por el cual se está presentando el fallo, que es lo que procederemos a hacer ya que no funcionó vía USB. El siguiente paso que vamos a hacer es apagar el PC y a realizar la conexión vía directa al equipo. Esto se hace con el propósito de poder tener conexión vía directa con el PC, valga la redundancia. En este caso estamos trabajando con un equipo marca Dell Optiplex 755, y el cual pues es muy sencillo de trabajar para poder instalar un disco duro. En el siguiente paso procedemos a apagar el PC y destapamos la torre para poder hacer el procesamiento e instalación del disco duro. Para ello lo que hacemos es coger y destapar la torre como lo mencioné anteriormente, y procedemos a desconectar lo que es el disco, la unidad de CD y DVD, para habilitar en el caso la posible entrada del disco duro y así verificar el funcionamiento del mismo. Esto no afecta en nada la configuración del sistema. ¿Por qué? Porque resulta, suele y acontece que el equipo, cuando no reconoce una unidad como la unidad como el caso de la unidad de DVD, entra a reconocer automáticamente el disco duro. Entonces lo toma su configuración original, toma en cuenta cómo se encuentra el disco y los periféricos conectados. Ahora, es importante que para ello nosotros procedamos a desconectar los cables de corriente y todo tipo de conexión que pueda representar un peligro pues para la salud propia de nosotros. Entonces, para ello es importante también no tener ni relojes ni ningún tipo de elemento electrónico que nos puedan pues generar un tipo de contacto con la máquina. En este caso procedemos a conectar el disco duro después de haber desconectado la unidad de DVD. Como ustedes se podrán dar cuenta, colocamos el disco duro en una zona en donde se encuentra completamente aislada de la parte metálica por medio de un plástico. Como el plástico es un elemento que no es contacto electrónico, pues protege al disco duro de cualquier tipo de corto. Y el siguiente paso es prender el PC. En el siguiente paso, lo que hacemos es que el computador nos envía directamente a la configuración del sistema y procedemos a dirigirnos a la zona donde dice Boot Sequence, que es la zona en donde se encuentra configurado el equipo. Nos dice básicamente cómo está configurado el arranque del equipo, que reconoce primero, que reconoce de segundas, de terceras y así consecutivamente. En este caso pues vamos a dirigirnos directamente a la función que se está dando en este caso, que es Boot Sequence, como lo dije, y en donde ustedes fácilmente van a la zona al lado izquierdo y encuentran Onboard or USB CD ROM Drive, SATA
y reconoce, en este caso, si observamos, nos dice que hay dos discos duros. Hay un SATA 1, que es el que está reconociendo por medio de este disco duro, y un SATA 0, que es el disco duro que con el que estamos instalando o el que tiene instalado el equipo. Obviamente el computador ahorita nos está generando un conflicto porque básicamente la máquina en estos momentos no sabe en cuál de los dos discos van a arrancar y el propósito es configurar el arranque de la misma. Como podemos observar abajo en la parte inferior de la BIOS nos dice qué elementos debemos utilizar para poder configurar la parte del arranque de la máquina. En este caso podemos hacer uso de UOD para subir correspondientemente los elementos y establecer el orden de arranque del computador y así poder hacer que se reconozca el disco duro. Como podemos observar, los dos discos duros quedaron configurados de tal manera que arranqué con el SATA 1, que es el disco principal, el cual se encuentra debajo de la unidad de DVD, y el disco 2, que en su efecto será el que está en estos momentos encima del PC destapado. Lo que procedemos a hacer directamente es dar ya la tecla Escape y guardar los cambios, save and retirate del sistema. En el caso, le damos aquí Escape y aquí nos va a decir la opción. ¿Quiere aceptar los cambios que se ha hecho? Más cambios, aceptar el cambio o descartar cambios. Le damos aceptar el cambio. De esta manera ya procedemos a reiniciar el sistema. Ya lo que hacemos es darle ahorita, nos vamos arriba donde dice System o le damos escape y con eso ya salimos para la nueva configuración. En este caso observamos la pantalla dando escape que en donde dice Remain in Setup, Save and Exit o Discard Exit. En este caso nos vamos a la mitad y le decimos Save and Exit para que él tome el cambio que se está dando. Ya hemos subido al sistema operativo en este caso y si nos damos cuenta en el sector izquierdo de nuestra pantalla nos aparece la configuración principal del disco Hitachi, nos aparece una partición que es la que está marcada también en el mismo disco duro y vemos aparte de eso dos unidades que ya están instaladas. Básicamente en este caso podemos observar que el disco nos ha reconocido uno de los sectores que se encuentra dañado y el cual vamos a proceder a mirar si tiene información para su recuperación. Al revisar en el sistema nos damos cuenta que aquí hay una serie de carpetas las cuales están extendidas sobre el equipo y en este caso el PC está haciendo la revisión de que las carpetas estén o tengan capacidad de lectura. En este caso nosotros nos dirigimos a la unidad que dice, nos vamos a la unidad G, que en este caso es el disco duro, y nos vamos a la parte de usuarios que está marcada en ese sector y la cual nos permite de alguna manera poder hacer la recuperación de información que nos permite mirar qué es lo que hay tanto en el desktop, que es en el escritorio del disco duro, el acceso público y el usuario, que en este caso es Javier Leonardo, para mirar qué hay en el contenido del disco. El sistema demora cargando porque pues como vamos a dar en cuenta el disco se encuentra dañado y la idea en efecto es que el sistema recupere esa información. Como podemos observar ya nos permitió acceder a nuestro contenido. En este caso podemos determinar que la afectación del disco duro no fue mayor y no hay necesidad de utilizar alguna aplicación que nos permita recuperar la información del sistema, ya que en este caso nos permitió acceder a la configuración del sistema y nos ha permitido recuperar los archivos. Ahora, para poder hacer la recuperación de archivos tenemos dos opciones. La primera es dirigirnos a la carpeta principal en C para copiar la información que está dentro del mismo sistema, o en su efecto máximo, si es en lo posible, pasarlo vía USB conectado a un disco USB que nos permita recuperar la información. Hay aplicaciones como Norton Ghost que nos permite hacer la recuperación de información, pero si nuestro disco no ha sufrido, o el primer paso que se debe dar es mirar de esta manera en nuestro disco duro, de tal manera que podamos saber qué contenidos tenemos y si hay que hacerle tal procedimiento porque muchas veces desconocemos qué herramientas nos pueden servir. Posteriormente, después de haber terminado de hacer la copia de los archivos en el sistema y haber recuperado la información del disco duro, lo que procedemos a hacer es apagar el PC y a realizar nuevamente la conexión como se encontraba anteriormente. No olvidemos que no debemos reportar con ningún elemento electrónico en nuestro cuerpo y asimismo debemos asegurarnos de que el computador quede completamente apagado de tal manera que podamos hacer la extracción del dispositivo. Espero este material sea de mucha utilidad para todos ustedes y nuevamente que tengan un buen día.